prácticamente un año del conflicto entre Rusia y Ucrania, quisiera compartirles algunas reflexiones en torno a la mediatización del mismo y las representaciones que se han hecho desde diferentes territorialidades. En principio, voy a destacar la dinámica o la relación de los medios con la guerra, pero también con el Estado. En un segundo momento, las falacias que se han dado en las representaciones occidentales de la conflagración. Y por último, también cuáles han sido las representaciones o imágenes que podemos recuperar del continente africano en relación con el conflicto y la postura que han tomado. En relación con el primer punto, me gustaría señalar que justamente los medios de comunicación que difundían imágenes sobre la guerra antes del siglo XXI eran principalmente controlados por los estados. Entonces, las narrativas estatales eran las que predominaban justamente cuando se mediatizaba la guerra. Sin embargo, ya desde los 80 comienza a haber un rompimiento, el cual se va a agudizar a inicios del siglo XXI, justamente por la aparición en un primer momento, de la computadora personal, pero posteriormente de todos estos medios tecnológicos como los celulares que ahora permiten que la población en general grabe y difunda información en tiempo real, algo que antes no se podía hacer. Esto generó una difusión entre quienes eran los emisores, que también eran los productores de estas narrativas, y los receptores y consumidores, ¿no? Ahora quienes somos consumidores también podemos ser productores y entonces se difumina esta idea de la emisión y la recepción de los mensajes y esto atraviesa evidentemente las conflagraciones o las disputas. Esto ha sido muy relevante para los intereses estatales y por eso también han echado a andar toda una maquinaria para volver a controlar las representaciones, los discursos que se dan en torno a los conflictos. Esta búsqueda por recuperar ese control es sumamente relevante si consideramos, por ejemplo, que el 60% de las y los estadounidenses se informan por medio de las redes sociales. Entonces, bueno, eso como un primer momento. En una segunda idea o en una segunda reflexión, justamente me gustaría señalar algunas de las falacias o algo que desde mi perspectiva podríamos considerar como falacias en torno a la representación occidental del conflicto. La primera sería que se afirma en prácticamente todos los medios occidentales que Rusia está perdiendo, cuando de acuerdo con algunos analistas de exmilitares europeos, esto no es así, ¿no? Sin embargo, la imagen que se está dando es de la debilidad y de la futura victoria de Ucrania para también modificar o para también poder ir reforzando ciertos discursos a nivel internacional. Por otro lado, también tendríamos que cuestionar esta idea de que Rusia ha estado anexando el territorio desde hace varios años, ¿no? Tendríamos que pensar que en 1991 se había acordado un referéndum en donde Crimea sería administrada por Moscú y no por Kiev, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando en 2014 sucede esta vinculación entre Rusia y Crimea, en general en los medios occidentales se ha hablado de una anexión. Y ahora también se plantea o se está dando en esos términos, como si el interés principal de Rusia fuera ocupar el territorio, cuando desde un inicio en la conflagración el gobierno ruso había confirmado que el objetivo era desmovilizar las milicias paramilitares ultranacionalistas, ¿no? Sin embargo, se han modificado estos discursos y esto también ha llevado a reformular la guerra. Ojo, ¿no? También aquí sería importante señalar que la mediatización también genera una materialidad y genera transformaciones en las disputas, en la conflagración real o directa. Otra de las cuestiones u otra de las falacias tiene que ver con la participación estadounidense en los ataques a los gasoductos Nord Stream, que habían sido planteados justamente como un ataque directamente ruso y que, bueno, de acuerdo con información que se ha recuperado en los últimos días, se puede afirmar que en realidad esto no ha sido así y que es una estrategia estadounidense para seguir ejerciendo presión a la Unión Europea, a ciertos países en particular de Europa, para presionar en torno o en relación con la conflagración. Por ejemplo, vinculado con eso, tenemos que considerar también la promesa que había hecho Biden de entregar tanques MI y que eso en realidad simplemente se hizo para presionar a Alemania y asegurar que ésta determinara que iba a proporcionar tanques Leopard.
Ahora, también esto es uno de los discursos que se han dado, ¿no? Se ha hablado mucho de la difusión de armas, de la difusión de tanques por parte de Europa. Sin embargo, lo que no se dice es que en la mayoría de los casos, los tanques que se están pensando enviar son las primeras ediciones, ¿no? No son las versiones cuartas o quintas, que ya tienen una configuración y un diseño distinto justo para ir vinculando todo el sistema de armas. Los Leopard 1 y 2, que son los que se pretenden mandar, en realidad no tienen esa integración en relación con las armas y por lo tanto tampoco podremos asegurar que ese envío de armas, de tanques, pueda generar un cambio en la dinámica del conflicto. Sin embargo, se asume o se proyecta justo como una necesidad y como una de las responsabilidades del bloque occidental para liberar, entre comillas, estos territorios que están siendo también, entre comillas, invadidos por Rusia. Em, por otro lado, ya para ir finalizando con este segundo punto, me gustaría rescatar que en 1919 un texto de la Rand Corporation ya afirmaba que una de las estrategias para debilitar a Rusia eran justamente establecer una serie de sanciones para que el gobierno y prácticamente la población no pudieran sobrevivir, ¿no? Entonces, estas sanciones económicas se pensaba que tuvieran un señuelo o una carnaza, también está entre comillas, y justamente sería Ucrania, ¿no? Sería el pretexto para poder lanzar o desplegar todas estas series de sanciones económicas, lo cual lo hemos estado viendo, ¿no? La manera en la que se aprueban las sanciones en contra de Rusia han sido muy particulares porque generalmente llevan más tiempo y en este caso pues ha sido de manera muy apresurada y son sanciones pues bastante profundas. Y ya finalmente otro de los puntos que me gustaría señalar son las representaciones o las imágenes que tienen las poblaciones o algunos sectores de las poblaciones del continente africano en relación con el conflicto. En primer lugar, valdría la pena señalar que, por ejemplo, en junio de 2022, la Unión Africana pidió eliminar las sanciones en contra de Rusia. Y esto también se vincula con las votaciones a nivel de Naciones Unidas, donde muchos de los países africanos se abstuvieron o se negaron, ¿no?, a implementar estas sanciones. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, en principio, habría que considerar que los territorios africanos, las poblaciones africanas, tienen una memoria de largo plazo. Y a Rusia no la piensan como una fuerza colonial ni imperial, como sí lo hacen con la mayoría de los países europeos y con Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, también critican estos principios selectivamente aplicados. ¿A qué me refiero con esto? A que las sanciones económicas se utilizan para sancionar ciertos elementos que Occidente considera perniciosos, pero las poblaciones africanas se cuestionan por qué jamás se sancionó de manera real al régimen del apartheid durante el periodo en el que estuvo gobernando Sudáfrica, por ejemplo. Por otro lado, también tendremos que considerar que a partir del 2014 ha habido un acercamiento en relación con acuerdos militares entre Rusia y varios países del continente africano. Pero también ha habido un vínculo cultural. De pronto pareciera que Rusia solamente se acerca desde una perspectiva militar, que solamente está proporcionando armas o que solamente está firmando acuerdos militares, pero también ha habido un vínculo cultural y un vínculo en el cual se busca entender a las poblaciones africanas y que estas poblaciones también entiendan la cultura rusa. En ese sentido, algunos de los países que han tenido este tipo de acuerdos, pues son justamente Malí, Sudán, República Centroafricana, solo por mencionar algunos ejemplos, ¿no? En el caso de Malí, es muy relevante que abiertamente la población y el gobierno, los gobiernos que han ocupado recientemente el poder, han afirmado que prefieren la asistencia e incluso la ayuda militar de Rusia que la occidental, pues debido justamente a todas las implicaciones que ha tenido las intervenciones occidentales y que no han generado cambios, que profundizan los conflictos en el territorio y que profundizan también el saqueo de estos espacios. Entonces, bueno, eso en términos de esta aceptación, pero también en el sentido cultural podemos ver algunas representaciones que nos podrían sorprender. Por ejemplo, en la capital de República Centroafricana hay una estatua donde se encuentra una mujer con sus hijos, una mujer africana, una mujer de República Centroafricana, con sus hijos, los está protegiendo, pero además
quienes la están protegiendo a ella y a sus hijos son justamente soldados rusos. Entonces, sí hay una fuerte presencia de lo militar, pero esto también está buscando transformar las realidades y las representaciones en las dinámicas y en las poblaciones. Y esto se ve reflejado, al menos desde mi perspectiva, en ese apoyo o en ese rechazo a las sanciones occidentales. Un caso paradigmático también ha sido el sudafricano, ¿no? A finales de enero de este año, Sudáfrica aseguró que iba a realizar ejercicios militares junto con Rusia, el ejercicio militar MOSI, y también en este algo que es relevante es señalar que va a haber presencia de fuerzas chinas, o sea, van a entrenar o el ejercicio militar es con fuerzas rusas, chinas y sudafricanas. Lo cual también nos plantea, ¿no? De cómo se están rearticulando estos bloques y cómo el conflicto entre Ucrania y Rusia pues está permitiendo que haya una mayor vinculación entre los intereses rusos y los intereses chinos. También este ejercicio militar pues lo podemos entender como un intercambio dentro de las estructuras de los BRICS y por otro lado pues señalar justamente esta memoria histórica nuevamente. Rusia apoyó al Congreso Nacional Africano en su lucha contra el apartheid, algo que no sucedió con Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta memoria histórica y estas violencias que han sufrido los países, las corporalidades africanas a lo largo de la historia por parte de Europa y también de Estados Unidos, pues no se ven tan claras en el caso ruso. Con esto no quiero decir que no haya intereses eh, imperialistas por parte de Rusia en relación con el continente africano, pero bueno, la imagen, los discursos, la representación que tienen estas poblaciones no está tan desvirtuada como como si ha pasado justamente con las representaciones que se tienen o con las formas en las que ha intervenido Occidente. Y bueno, ya esas serían como las tres reflexiones en torno a la mediatización del conflicto y pues tendremos que ver también qué sucede en los próximos meses. Muchas gracias.